Como les había dicho en un inicio, hoy le extrañamos mucho a Gise aquí en el estudio, a nuestra compañera de conducción y producción, Giselle Brica, pero obviamente que ella no podía faltar en este programa, en el vivo del colectivo, así que la tenemos del otro lado, a Gise en este caso, para comenzar con este especial de las Malvinas. Así que, Gise, ¿cómo estás? Buen día. Hola Maggi, buen día para vos y para toda la audiencia. Sí, lamentablemente, bueno, se me complicó para llegar a la universidad, sobre todo cuando las madres que tenemos que ocuparnos de nuestros hijos y bueno, los alertas meteorológicos que vienen siendo un poco moneda corriente en nuestra ciudad, en la zona y alrededores, lamentablemente, pero bueno, insistimos siempre en que es mejor prevenir, es mejor cuidarnos, en todo caso, bueno, ¿no? Elegir esto, quedarnos en nuestros hogares, con nuestros hijos y en lo posible no salir, ¿no? Si no tenemos alguna urgencia y demás, no salir de nuestros hogares, pero bueno, también entendemos que el rol nuestro como medio de comunicación es importante, es esencial también para la ciudadanía y en estas situaciones también, así que bueno, acá estamos aportando nuestro granito también y en este caso, como vos bien decías, Maggi, especialmente el día de hoy que nos vamos a tomar para reflexionar sobre Malvinas, sobre lo que ocurrió allí en la guerra, lo que nos ha dejado y también, ¿no?, trayendo un poco a colación lo que hemos estado dialogando sobre el 24M, es importante mantener viva la memoria, porque Malvinas también se vive cada día, hay heridas que aún no han terminado de cerrar y hay procesos históricos que todavía, ¿no?, tenemos que saldar y tenemos muy presentes sobre todo aquellas personas que estuvieron participando y las familias de esas personas que estuvieron también en las guerras de Malvinas. Bien, totalmente, Gise. Bueno, como decíamos, habíamos adelantado un poquito en este caso, bueno, es la parada de tu mano, justamente esta parada en la que tratamos de analizar las cuestiones con perspectiva de género y la propuesta de hoy, atravesados por esta previa al 2 de abril, bueno, justamente es abordar un poco esa temática de la guerra que, como vos bien decías, dejó heridas abiertas y hay que seguir manteniendo la memoria con respecto a lo que sucedió. Así que, bueno, si te parece, Gise, comenzamos. Me gusta mucho la propuesta que nos traes el día de hoy. Vale, Maggi. Sí, la propuesta del día de hoy es preguntarnos también sobre las mujeres en Malvinas, porque cuando generalmente hablamos de la guerra de Malvinas, pensamos casi automáticamente que hubo soldados varones, que en la guerra hubo jóvenes. De hecho, bueno, conocemos varias de las historias de jóvenes de entre 18 y 20 años que estuvieron participando de la guerra, pero lo cierto es que también hubieron mujeres y hoy queremos poner en valor esa participación de las mujeres en la guerra de las Malvinas, que allí estuvieron y que por muchos años fueron invisibilizadas. Hoy, por suerte, y por el gran trabajo que también han desarrollado estas mujeres, luchando justamente para su reconocimiento, es que conocemos un montón de historias de mujeres que estuvieron allí en Malvinas. El primer dato central para mí y para destacar es que sí, efectivamente, por si hay dudas aún a esta altura de la historia, sí hubo mujeres en Malvinas. Lo que pasó es que no estuvieron combatiendo en la primera línea como los soldados, o sea, no estuvieron en el campo de guerra, ¿no? Pero eso justamente no significa que no hayan estado en la guerra y acompañando y sirviendo al Estado argentino. Participaron como enfermeras, como instrumentadoras quirúrgicas, como radiotelegrafistas, como personal técnico y logístico, sobre todo en los barcos, ¿no? Y su rol en este sentido fue fundamental. Por ejemplo, en el buque Hospital Ara Almirante Irizar hubo mujeres que trabajaron en quirófanos atendiendo heridos graves en pleno conflicto. También hubo mujeres en aviones, en el Hércules, por ejemplo, evacuando heridos, y en hospitales militares en el sur del país. Muchas tenían también, ¿no?, como los varones, entre 20 y 25 años,
Y hay algo clave que destacan la mayoría de las mujeres veteranas, que además de atender estas heridas físicas, ¿no? Atenderlos en la gravedad en cuanto a la salud física, también estas mujeres sostuvieron a esos jóvenes emocionalmente. Claro. Es decir, que no solamente estaban salvando vidas, sino también que contuvieron un poco los futuros traumas de estos pibes que estaban allí en Malvinas, que recordamos, imagino que ustedes también ya lo habrán charlado, o lo hemos, ¿no?, reflexionado en incontables ocasiones también desde Radio Universidad. Sabemos que los pibes eran enviados sin ningún tipo de acompañamiento o de contención, eran pibes muy poco preparados para una guerra de las magnitudes que se desarrolló allí en Malvinas, ¿no? Tal cual, y encima, viste que también hemos charlado muchas veces de, incluso hoy en día tenemos testimonios de excombatientes que nos plantean que a ellos los subían a los aviones, digamos, sin ni siquiera saber hacia dónde iban, y Exacto. podemos pensar en eso y pensar en esas familias que quedaban, digamos, de este lado, también con todas esas incertidumbres. Tal cual. Bueno, de hecho hay muchos testimonios de mujeres, de enfermeras que los recibían quizás ahí en esos aviones, y los chicos preguntaban, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos llevan? Tal cual. Bueno, en ese sentido entonces vamos a escuchar este primer audio, si te parece, Maggi y Cata, que son testimonios justamente de mujeres que estuvieron allí en Malvinas y que cuentan su experiencia. Vamos a escuchar a Liliana Colino, a Silvia Barrera y a Mariana Soneira. Dale. Me sorprendo a veces de pensarlo ahora, porque si bien era chica, había cumplido recién 19 años, no dudé en quedarme a bordo, no dudé en estar en mi barco, y no me pasaba por la cabeza el tema de desembarcarme. Cuando fue la guerra, enviaron un primer grupo de enfermeras militares junto con los varones al Hospital Rubicable para organizarlo y armarlo. Y ese grupo fue en el mes de abril. Cuando vino el mensaje militar, ahí nos ofrecemos para ir como voluntarias, porque todavía no había mujeres dentro de la Fuerza Ejército, y mucho menos instrumentadoras, porque las primeras mujeres que se incorporaron a la fuerza fueron las enfermeras y las profesionales que egresaron en diciembre del 82. Pensar que en 1982 nadie se le ocurrió preguntar ni pensar, ¿hubo mujeres en Malvinas? Si yo te digo que no tuve miedo, miento. Yo creo que si no tuvimos miedo, es como que no nos dimos cuenta. Sí, yo tuve miedo. Pudimos hacer algo que de repente no todos pueden hacer, que es defender la patria. Y eso únicamente lo puede sentir el que estuvo en una situación que no es la habitual ni la normal. Preferiría no tenerlas, que no hubiéramos pasado por esto. Sinceramente lo digo. Yo sé que es un reconocimiento y todo, pero uno piensa que toda guerra no tiene sentido. Para mí no tienen sentido las guerras, que las Malvinas siempre fueron nuestras, son nuestras, y que yo espero realmente que se recuperen por la vía diplomática como corresponde, y en paz. Y ojalá que veamos flamear la bandera argentina nuevamente en las islas. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Liliana Colino, a Silvia Barrera y a Mariana Soneira, que justamente son tres mujeres veteranas de la Guerra de Malvinas que contaban su experiencia, ¿no? Esto, al igual que los varones, me parece importante destacar que ellas se ofrecen como voluntarias, ¿no? Claro. No es que también, además de convocarlas y demás, ellas se ofrecen de voluntarias. Hay historias, por ejemplo, que cuentan que muchas estaban estudiando o estaban capacitándose, haciendo sus primeros pasos, por ejemplo, subidas a los barcos o en los buques, y
les avisan, ¿no?, de esta situación, e incluso les dan la opción de no quedarse porque obviamente estaban en formación, en periodo de formación, claro. Y la mayoría elige quedarse, ¿no? Eligen quedarse, eligen defender a su patria, no dudan ni un segundo en subirse a esos barcos o en estar a disposición, bueno, en este caso, para aportar desde la enfermería, desde los cuidados a los soldados y demás. Y esto también me parece otro dato clave que mencionan, y que había muy pocas mujeres recibidas, ¿no?, o muy pocas profesionales relacionadas a la salud y a la enfermería, ¿no? Claro. De hecho, una de ellas, Mariana Zoneira, afirma que en diciembre del 82 recién aparecen las primeras enfermeras recibidas, o por lo menos profesionales, ¿no? También queremos destacar esto, o sea, contextualicemos en esa época, ¿no?, entre el 80 y el 82, que muy pocas mujeres tenían acceso incluso a estudios superiores, ¿no? Claro, tal cual. Primero a estudios superiores, ¿no? La mayoría, bueno, tenía que salir a laburar otras cosas, o se casaban y atendían en la casa. Digo, pocas mujeres también tenían la posibilidad de dedicarse a estudiar, y mucho menos elegir este tipo de carreras, por ejemplo, qué sé yo, militares, ¿no? Había, claro. Imagínense si hoy hay pocas, bueno, en ese entonces mucho menos, ¿no? Eran contadas con los dedos de la mano aquellas mujeres que se animaban a incursionar en una carrera militar. No, tal cual, y además podemos pensar en esto que, por ejemplo, muchos de los soldados que participaron de la Guerra de Malvinas lo hicieron por estar justamente bajo el servicio militar obligatorio. Exacto. Que es importante decir que en ese momento era solo para hombres, y además también me gusta ese dato que trajiste, Gise, de, por ejemplo, las mujeres que estaban, digamos, poco preparadas o que todavía no eran profesionales, porque también demuestra, digamos, el nivel de improvisación y de bajo cuidado que hubo para los ciudadanos argentinos en la Guerra de Malvinas, ¿no? Totalmente, Maggi. Bueno, ese dato que vos mencionás también es esencial, ¿no? El servicio obligatorio militar era solamente para los varones, pero estas mujeres que hoy son veteranas de la Guerra de Malvinas se ofrecen voluntariamente también para acompañar en la guerra, ¿no?, y brindar sus servicios, como decíamos, en el cuidado de la salud. Bueno, ahora bien, sabemos que fueron varias mujeres a la Guerra de Malvinas. Bueno, ¿qué es lo que pasó en el medio y por qué, ¿no?, fueron por mucho tiempo invisibilizadas? Bueno, lo que pasó es que durante varios años no fueron reconocidas, primero como veteranas, claro. No recibieron pensiones y ni siquiera eran mencionadas en actos oficiales. Es decir, si había algún tipo de reconocimiento, sobre todo aquellas mujeres que sí integraban los cuerpos militares, no eran divulgadas, digamos, eran como reconocimientos muy internos dentro de las esferas militares, pero eso no se divulgaba en los medios de comunicación, por lo tanto no llegaban a las personas. Imagínense que hoy estamos hiperconectadísimos, pero en ese entonces, si la radio no lo emitía, si no salía en el diario escrito, las personas ni se enteraban. Tal cual. Y también hubo una especie de rechazo entre los veteranos varones, ¿no? Porque, bueno, esto también hay que decirlo, hay cuestiones estructurales, machistas y patriarcales que obviamente también atravesaron no solamente la guerra en general, sino también, bueno, a los varones que estuvieron participando en la guerra, en esto de medir, bueno, cuánta participación hicieron los varones que estuvieron al frente, que estuvieron en el campo, y aquellas mujeres que solo estuvieron, no sé, en los hospitales o en los centros de salud que se armaron para la guerra, ¿no? Claro. Había como este tire y afloje en decir, bueno, pero ¿qué hicieron ustedes? O muchas veces eran ridiculizadas porque porque las mujeres no pretendían ser reconocidas también como veteranas. Algunas, bueno, esto, ¿no? Incluso cuando contaban su experiencia eran tratadas de exageradas o directamente mentirosas. Hubo muchos años, por ejemplo, mucho tiempo en que ni siquiera les creían a las mujeres que estuvieron en las guerras de Malvinas, porque ¿qué pasaba, Maggi? No había registros. Claro.
no había registros, porque imagínense también en esa época, hoy sacamos fotos de todo. El otro día nos reíamos porque sacábamos fotos, ¿se acuerdan del desayuno? Sí. Y qué estábamos comiendo y demás. Pero en ese entonces no había cámaras a disposición. Por ende, no había muchos registros de quiénes estuvieron en la guerra o de qué pasaba en la guerra. Si no era a través de, digamos, del testimonio oral, no se sabía qué era lo que había pasado. Por eso también muchas veces se las trató de mentirosas porque faltaban los registros. Luego después con el tiempo comenzaron a aparecer, de hecho hay una foto histórica de creo que son 4 mujeres que se sacaron justamente cuando pisan la isla. Claro, sí, es muy conocida esa foto. Es muy conocida, esa foto, ha recorrido también bastante. Esa foto es muy reconocida porque justamente es una de las primeras imágenes o de registros fotográficos que se pudo tener de las mujeres participando en la guerra de Malvinas. O sea que imagínate, porque ni siquiera les creían con su propio testimonio. No, claro. Tenían que buscar otras fuentes para que crean que ellas también habían participado de la guerra. Recién en 2012 varias de ellas fueron reconocidas oficialmente como veteranas de guerra y otras tuvieron que llegar hasta la justicia para lograr ese reconocimiento, incluso décadas después. Esto quiero hacer, ¿no? Abro un paréntesis en esta historia de la guerra de Malvinas, porque esto nos muestra algo clave y yo creo también identitario de nuestra historia como país. O sea, este machismo estructural nos ha atravesado durante mucho tiempo, incluso si hacemos memoria y vamos bastante para atrás, ¿no? Cuando todavía Argentina era una colonia de España, encontramos casos emblemáticos como por ejemplo el de Juana Zurduy, que combatió, que lideró tropas y demás, y que, digamos, su labor fue completamente invisibilizado ante la trayectoria de otros varones que obviamente hicieron muchísimo para salvar o para independizar a nuestra patria, pero también hubo mujeres que participaron en la guerra, hubo mujeres que acompañaron la guerra desde sus lugares, desde como pudieron, ¿no? Esto de conseguir, por ejemplo, alimentos, conseguir ropa, tejer, atenderlos, ¿no? Para que puedan sobrevivir después de algún ataque, bueno, y estas mujeres que incluso combatieron, porque ellas sí combatieron en el campo y estuvieron codo a codo con los varones defendiendo la patria, ¿no? Exactamente, sí, sí. Así que bueno, me parece que esto es importante también de destacar, de que tenemos, ¿no? Un poco esta situación que se repite a lo largo de nuestra historia de invisibilizar a las mujeres que tuvieron algún tipo de participación en nuestros hechos históricos, ¿no? Es como que viene de larga data. De hecho, no hace mucho tiempo que empezamos a reconocer a nuestras próceres en cuanto a nuestra historia argentina. Bueno, con nuestras veteranas o héroas, podemos llamarlas también, de Malvinas, nos sucede un poco eso. Si bien, como decía al inicio, ya las hemos reconocido y ya tenemos, por ejemplo, sus caras y hemos escuchado sus historias y sus testimonios. Hoy hay muchos libros, hay documentales, hay películas, de hecho ahora les voy a recomendar un documental, pero pareciera ser que todavía no tenemos como esa cuestión pendiente, ¿no? De reconocer también el trabajo y todo lo que hacemos las mujeres en la historia y por la historia argentina. Bueno, me parece interesante destacar también que esta cuestión del reconocimiento legal de las mujeres de Malvinas llega por esfuerzo de las propias mujeres. Digo, no hubo un Estado presente que tomó y que se hizo cargo, digamos, de esa situación y las reconoció, sino que fue un esfuerzo a lo largo de varios años de estas mujeres que comenzaron a encontrarse. Porque lo que pasaba también, que me parece un dato no menor, es que entre ellas no se conocían. Claro. Entre las mujeres que estuvieron participando en la guerra de Malvinas, quizás habían escuchado los nombres o tenían idea de que había alguna mujer en tal base o en tal lugar, en tal barco o en tal avión y demás, pero entre ellas no se conocían. Así que también lo mismo, ¿no? Por falta de registros, por falta de información, de datos y demás, les costó mucho encontrarse.
Claro, y no podían hacer el reclamo de manera colectiva, digamos. Exacto, exacto. Les costó mucho encontrarse, reconocerse y esto, ¿no? Empezar a hacer el reclamo de manera colectiva. Bueno, vamos por las cuestiones legales, como les decía. En principio, después de la guerra, el Estado argentino que define quién era veterano y quién no a través de la ley 23.109. El problema es que esa ley reconocía principalmente, claro, como les decía anteriormente, a los soldados que estuvieron en combate, o sea, en el campo de combate, y dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, ¿sí? Eso es lo que reconocía la ley, o sea, veterano es el que estuvo en combate, o sea, en el campo de combate, y dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. El resultado fue que las mujeres quedaron automáticamente afuera, porque muchas estuvieron o en el continente, en hospitales y en bases, o en roles sanitarios y logísticos. Claro. O sea, las mujeres, creo que no hubo ninguna que estuvo literalmente en el campo de batalla. Entonces, legalmente no eran reconocidas como combatientes y no entraron dentro de esta ley que obviamente tenía reparaciones económicas, que eso quizás era lo que más insistían estas mujeres, estas veteranas. Claro. Bueno, obviamente hubo muchos años en las que quedaron excluidas, en donde no cobraban pensión, no tenían un estatus de veteranas, no eran invitadas a actos oficiales y no aparecían en los registros. Esto también se descubrió luego de documentales y demás, que tampoco eran invitadas a los actos oficiales. O sea, se reconocía solamente a los varones y no a las mujeres que también habían estado participando, pero como esta ley no las contemplaba porque no habían estado directamente en el campo de batallas, no eran jamás llamadas a los actos oficiales. Claro. De hecho, bueno, nosotros también como medios de comunicación, cuando cubríamos o cuando hacíamos algún especial o nos referíamos a Malvinas, en general solemos hablar con los varones veteranos. Tal cual. Bueno, esto, como decíamos, bueno, obviamente fue una exclusión estructural con sesgo de género. El cambio en la justicia empieza justamente porque hay estas mujeres que inician directamente un juicio contra el Estado y el reclamo era directamente ser reconocidas como veteranas, ¿sí? Esto más o menos comienza en el 2012 también, en donde, bueno, estas veteranas, hay casos emblemáticos que inician un juicio directamente contra el Estado en reclamo de ser reconocidas como veteranas. Hay un caso clave que es el de Alicia Reynoso, en que la justicia la reconoce como auténtica veterana de guerra y le otorga derechos previsionales, sentando obviamente un precedente para todas las mujeres que vienen por detrás de ella. Y otro fallo clave fue el de Estela Maris Morales, que también fue reconocida judicialmente como veterana, pese a no haber estado en combate directo, ¿sí? Y bueno, esto que decía, ¿no? El fallo fue algo muy, muy importante para estas mujeres, no solamente para sentar precedentes, sino también por el reconocimiento que obtienen, que son reconocidas judicialmente como veteranas, ¿no? Como auténticas veteranas de guerra. Y tenemos justamente el audio de Estela Maris Morales, que bueno, ella cuenta, ¿no? sobre su experiencia y obviamente la importancia, ¿no? de este reconocimiento como veterana. La escuchamos. Dale. Mi nombre es Estela Maris Morales, soy enfermera profesional, veterana de guerra de Malvinas de la Fuerza Aérea Sur. Somos 14 enfermeras que participamos de este conflicto del Atlántico Sur. Estuvimos en Comodoro Rivadavia, en un hospital reubicable, y en la pista de cabecera del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Y allí estuvimos en el 82, desde los inicios hasta el final de la guerra y post-guerra, para terminar de desarmar el hospital, para realizar las últimas evacuaciones aéreas y posteriormente también para ir a recibir a los prisioneros de guerra. Fuimos a atender a los heridos que venían desde ese infierno, fuimos a contenerlos, a darles esa contención que necesita
una persona que viene de ese lugar tan terrible, ¿no? Estábamos viviendo una guerra. Creo que nuestro lugar ahí fue importante porque recibir los heridos y ver una cara de una mujer que seguramente recordaban a su mamá, a su hermana, a la persona, a la mujer, ¿no? A la mujer que seguramente les iba a dar una mano ¿en qué? En la contención, porque el varón en general con otro varón no va a recibir esa contención. Y creo que nosotros ahí estábamos cumpliendo una labor importante por eso, porque curábamos y cuidábamos y sanábamos las heridas del cuerpo, pero también las del alma. Hoy nos llena de orgullo, a su vez, haber logrado todo lo que logramos después de tantos años de silencio, después de tanto olvido, después de tanto desconocimiento por parte de la sociedad, que obviamente no tiene la culpa, sino que no se les contó, no se les explicó que hubo mujeres enfermeras en una guerra. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio, ¿no?, de Estela Morales, y contarles que esto es de un fragmento del documental Nosotras también estuvimos, de Federico Strifeso, en donde, bueno, justamente sigue a 3 enfermeras que estuvieron participando en la Guerra de Malvinas: Alicia Reynoso, Ana Masito y, bueno, una de ellas es Estela Morales, que recién la escuchábamos, ¿no? Bueno, este testimonio de Estela a mí realmente me pone la piel de gallina, ¿no? Esta sensación de saber que por lo menos estaban ellas ahí, y no solamente, como dice Estela, cuidaban en el cuerpo y en lo físico, sino también que de alguna manera reparaban el alma, ¿no?, de esos soldados que se encontraban, bueno, en esa situación tan difícil, tan violenta. Eran la mayoría muy jóvenes, estamos hablando de pibes de entre 18 y 20 años, pero hoy también, y en este espacio con mirada de género, también queremos rescatar lo valioso que fue el aporte de las enfermeras, de las mujeres que estuvieron participando allí en la guerra, y que ellas también eran muy jóvenes, algunas inexpertas, como decíamos al inicio, también, ¿no?, impulsadas por este amor a la patria, pero que también se encontraban en una situación realmente de desventaja, de victimización, ¿no? Digo, se encontraron en un lugar que seguramente no tenía las condiciones adecuadas, los recursos adecuados. Bueno, imagínense lo mismo ellas, ¿no?, atendiendo a miles de pibes, quizás 1 o 2 enfermeras, ¿no? Y luego volver de la guerra y encontrarse con esta situación de la invisibilización, del no reconocimiento, de ser tratadas como mentirosas o como exageradas. Fue muy difícil para las mujeres veteranas encontrar ese reconocimiento, o en todo caso también tomar fuerzas para luchar hacia esa visibilización que estaban buscando. Por eso también les llevó tiempo hasta que pudieron, como decíamos, primero encontrarse, organizarse, llorar, porque hay muchos testimonios, ahora no los pude compartir, ¿no?, pero hay muchos testimonios en los que dicen: nosotros nos encontrábamos a llorar. Claro. O sea, nos encontrábamos a llorar, a contarnos lo que cada una había vivido, lo que sufrieron allí en Malvinas, cómo fue volver a la Argentina, cómo fue volver a la rutina cotidiana. Y después de toda esa reparación y esa sanación entre ellas, recién ahí, ¿no?, como que empezaron este camino judicial para el reconocimiento. Cierro con esto, con la situación actual. No todas las mujeres están reconocidas como veteranas. O sea, lo que pasa hoy es que algunas lograron este reconocimiento por vía judicial y otras siguen litigando. Muchas siguen sin este estatus oficial de veteranas. Incluso hoy hay reclamos activos, causas abiertas y desigualdad en beneficios, porque, bueno, lo mismo, o sea, muchas fueron reconocidas, pero no con los mismos beneficios que los varones veteranos. ¿Sí? Entonces, bueno, la verdad es que hoy el reconocimiento y la visibilización de la participación de las mujeres en la Guerra de Malvinas
sigue siendo también una herida abierta para nuestra sociedad, y desde Radio Universidad queremos reivindicar esa lucha, queremos reivindicar el valor que tuvo la participación de estas mujeres veteranas también en la Guerra de Malvinas. Bien, Gise, muchísimas gracias por este abordaje que nos trajiste hoy. Quería preguntarte otra vez cómo se llama el documental que recuperaste. Sí, ahí te digo, bien, para anotarlo. Nosotras también estuvimos, se llama el documental, nosotras también estuvimos, lo recomiendo mucho, es muy lindo, es de Federico Strifeso, con dos Z, Federico Strifeso, el documental se llama Nosotras también estuvimos, y sigue las historias o los relatos, los testimonios de 3 enfermeras, Alicia Reynoso, Estela Morales, que es la que escuchábamos recién, y Ana Masito. Bien, perfecto. Sí, te lo preguntaba como para anotarnos también ahí en la lista para ver, en este caso, bueno, sí, para obviamente hacer el abordaje y entender un poquito más de todo esto que nos trajiste hoy. Bueno, Gise, te agradezco un montón, buenísima esta parada de género, en este caso, en este especial por las Malvinas y para recordar a nuestros veteranos y veteranas, podemos decir ahora. Sí, totalmente. Nuestros veteranos y veteranas de Malvinas, que los tenemos presentes, que valoramos esa participación que tuvieron y que queremos a Malvinas, Argentina siempre. Exactamente, Gise. Bueno, de esta manera entonces te mandamos un abrazo grande, Gise. Te extrañamos hoy, pero bueno, estás ahí del otro lado. Dale, los estoy escuchando. Un abrazo grande para ustedes y para la audiencia. Abrazo grande. Adiós. Adiós. Bien, ahí pasaba entonces Giselle Brica, nuestra compañera de conducción y producción, en este caso por teléfono, pero obviamente ella tenía que estar haciendo esta parada de género, en este caso hablando un poco justamente de lo que ha sido la Guerra de Malvinas y la participación de las mujeres. Ustedes, si se perdieron alguna parte de esta columna, pueden volver a escucharla, queda cargada en nuestro Spotify, en iVoox y también en nuestro YouTube, Radio Universidad Unicen. Seguimos de esta manera y ya casi estamos en la segunda parada. Vamos con Callejeros haciendo No Volvieron Más. La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires te brinda en su sede